Los haluros de alquilo se convierten fácilmente en otros grupos funcionales. Si repasamos las características de una molécula de haluro de alquilo, debido a la electronegatividad del halógeno, el carbono se constituye en un centro electrófilo deficiente en electrones. Por lo tanto, es susceptible de ser atacado por un nucleófilo, una especie rica en electrones. El átomo de halógeno puede salir con su par de electrones de enlace para formar un ion haluro estable. Se dice que un haluro es un buen grupo saliente. Cuando otro átomo reemplaza al ion haluro, la reacción es una sustitución. Es decir, el átomo de haluro se sustituye por un nucleófilo. Si el ion haluro abandona la molécula junto con otro átomo o ion, que frecuentemente es un hidrógeno positivo, ese otro átomo o ion debe estar unido al carbono vecino, la reacción es una eliminación. En una reacción de eliminación, el haluro se elimina de la molécula después de la abstracción de un hidrógeno por medio de una base fuerte. Las reacciones de eliminación producen alquenos. Entonces, esta especie rica en electrones, cuando sustituye al halógeno, se le da el nombre de nucleófilo. Mientras que cuando esta especie rica en electrones actúa como una base, llevándose un hidrógeno del carbono vecino al cual está enlazado el halógeno, esta especie se dice que es una base. Entonces, en una reacción, estas reacciones se las denomina reacciones de sustitución nucleofílica. En estas reacciones de sustitución, el halógeno del haluro de alquilo es reemplazado por otro grupo. El enlace carbono-halógeno se rompe heterolíticamente y se libera el haluro como grupo saliente. Este grupo saliente haluro es reemplazado por un nucleófilo. Mientras que cuando el haluro de alquilo, el sustrato, pierde el halógeno como ion haluro y también pierde un catión hidrógeno del carbono adyacente, se habla de una reacción de eliminación. Se forma un enlace pi y el producto es un alqueno. Este es el ejemplo típico de reacciones de deshidrohalogenación. Predecir de qué forma puede reaccionar una especie puede ser difícil. La basicidad viene determinada por la constante de equilibrio para abstraer un protón. La nucleofilia se define por la velocidad de ataque sobre un átomo de carbono electrofílico para dar sustitución. En ambos casos, el nucleófilo o base forma un nuevo enlace. Si el nuevo enlace lo forma con un protón, ha reaccionado como una base. Eso se ve en esta representación. La base ha formado un nuevo enlace con el protón. Si el nuevo enlace
lo forma con el carbono, ha reaccionado como un nucleófilo. La mayoría de los buenos nucleófilos, pero no todos, también son bases fuertes. Y al revés, viceversa. Se observa a partir de datos experimentales que cuando el bromuro de metilo reacciona con hidróxido de sodio en un disolvente como etanol y agua, se produce metanol y bromuro de metilo. Se observa experimentalmente que al duplicar la concentración del hidróxido de sodio, se duplica la velocidad de la reacción y que al duplicar la concentración de bromuro de metilo, también se duplica la velocidad de la reacción. Se deduce entonces que la reacción entre el bromuro de metilo e hidróxido de sodio sigue una cinética de segundo orden, ya que la velocidad depende de la concentración elevada a la primera potencia de los dos reactivos. La velocidad de la reacción depende tanto de la concentración del haluro de alquilo, en este caso bromuro de metilo, como de la concentración del anión hidróxido, y viene expresada por esta relación. Del mismo modo, si la misma reacción es experimentada por el bromuro de terbutilo, se observa, para obtener alcohol terbutílico y bromuro de sodio, se observa experimentalmente que al duplicar la concentración del haluro de alquilo, se duplica la velocidad de la reacción y que al duplicar la concentración del hidróxido de sodio, no hay cambio en la velocidad de la reacción. Por lo tanto, la velocidad de la reacción depende solo de la concentración del haluro. La reacción sigue una cinética de primer orden. Para explicar estas diferencias de orden cinético, se ha propuesto que la sustitución nucleofílica se puede realizar por dos mecanismos distintos. Una sustitución nucleofílica bimolecular, que se abrevia como SN2, y una sustitución nucleofílica unimolecular o monomolecular, que se abrevia como SN1. Veamos aquí distintas reacciones de sustitución nucleofílica. El sustrato es siempre el haluro de alquilo y en la medida que vamos cambiando el nucleófilo, será el producto y el grupo saliente obtenido. Cuando el nucleófilo es el anión hidróxido, obtenemos un alcohol. Cuando el nucleófilo es el agua, también obtenemos alcohol. En presencia de un alcóxido, que es la sal del alcohol, obtenemos un éster. Cuando el nucleófilo es otro haluro, tenemos el intercambio de halógeno, en este caso la obtención de un ioduro de alquilo. Otro nucleófilo posible es el cianuro, obteniéndose nitrilos. El anión carboxilato nos da ésteres. El amoníaco nos da una amina primaria. Cuando el nucleófilo es una amina primaria, obtenemos una amina secundaria. Cuando el nucleófilo es una amina secundaria, obtenemos una amina terciaria. Y cuando el nucleófilo es un sulfuro ácido, obtenemos un tiol. Bueno, aquí tenemos entonces, a partir de los estudios cinéticos,
Hemos visto que dos son los tipos de mecanismos de reacción propuestos para estas reacciones. Vamos a comenzar con lo que se denomina sustitución nucleofílica bimolecular, que se abrevia como SN2. En este caso, un nucleófilo, que es el anión hidróxido, ataca al carbono electrofílico del sustrato, que es el haluro de alquilo. El ion haluro, en este caso bromuro, es el grupo saliente. Esta reacción, que procede mediante un mecanismo de sustitución nucleofílica bimolecular denominada SN2, es una reacción que se lleva a cabo en un solo paso. Es decir, es una reacción concertada, dado que la formación y ruptura de los enlaces ocurren todos al mismo tiempo. El ion hidróxido es un nucleófilo fuerte, es decir, es un donante de un par de electrones, porque el átomo de oxígeno tiene pares de electrones no compartidos y con carga negativa. El bromuro de metilo, el sustrato, es el compuesto que es atacado por el reactivo. El átomo de carbono del bromometano es electrofílico, ya que va unido a un átomo de bromo electronegativo. La densidad electrónica se representa alejada del carbono debido al efecto inductivo ejercido por el átomo del halógeno, lo que hace que el átomo de carbono tenga una cierta carga positiva parcial. La carga negativa del ion hidróxido es atraída hacia esta carga positiva parcial. El ion hidróxido ataca al átomo de carbono electrofílico cediendo un par de electrones para formar un nuevo enlace. En general, se dice que los nucleófilos atacan a los electrófilos y no al contrario. Eso se puede observar en las flechas que se usan para mostrar el movimiento del par de electrones. La flecha va desde el nucleófilo rico en electrones hasta el átomo de carbono pobre en electrones, el átomo de carbono electrofílico. El carbono solo puede alojar 8 electrones en su capa de valencia, por lo cual el enlace carbono-bromo debe comenzar a romperse cuando el enlace carbono-oxígeno comienza a formarse. El bromuro es el grupo saliente y se desprende con el par de electrones con el cual estaba enlazado al átomo de carbono. Esta es una representación del mecanismo de reacción, en el cual se puede observar el ataque del nucleófilo, es decir, el ion hidróxido, al sustrato, el estado de transición y el desprendimiento del grupo saliente, el ion bromuro, junto al producto de la reacción que es el metanol. Como dijimos, la reacción entre el bromuro de metilo y el ion hidróxido es una reacción concertada, teniendo lugar en un solo paso con enlaces que se rompen y se forman a la vez. Esto es lo que se observa en el estado de transición. Esta estructura, que está entre corchetes, se denomina estado de transición y corresponde al punto de máxima energía. No confundamos con lo que es un intermedio de la reacción.
En este estado de transición, el enlace entre el nucleófilo, es decir, el ion hidróxido, se observa cómo está parcialmente formado y el enlace con el grupo saliente, el ion bromuro, se rompe parcialmente. Recuerden que un estado de transición no es una molécula discreta que pueda ser aislada, sino que es una especie que existe en un instante. Bueno, como habíamos dicho, es de primer orden con respecto a cada uno de los reactivos, es decir, que es de un orden total 2, y se produce lo que se denomina inversión de Walden, que lo vamos a ver ahora. Son los aspectos estereoquímicos de la reacción. Aquí se observa una animación del mecanismo de reacción, donde se observa el nucleófilo que ataca por la parte posterior o la parte dorsal respecto del sitio en el que va saliendo el grupo saliente, el ion haluro. Esto da lugar a la obtención de una configuración invertida respecto de la de partida. A esa inversión de la configuración se la denomina configuración de Walden. Es decir, en las reacciones SN2, el ataque del nucleófilo debe llevarse a cabo por la parte posterior de un átomo de carbono electrofílico. Un átomo de carbono solo puede tener 4 orbitales enlazantes completos, es decir, un octeto de electrones, por lo que el grupo saliente debe desprenderse tan pronto como el nucleófilo se enlace al átomo de carbono electrofílico. Podemos ver que los electrones del nucleófilo se insertan en el lóbulo posterior del orbital molecular antienlazante del enlace del grupo saliente con el bromo. Eso se observa en esta representación. Es decir, el nucleófilo se inserta en el lóbulo posterior del orbital molecular antienlazante del átomo de carbono unido a bromo, porque el orbital molecular enlazante ya está lleno. El aumento de la densidad electrónica de ese orbital molecular antienlazante debilita el enlace carbono-bromo, propiciando así la salida del bromo. El ataque posterior deforma el tetraedro del átomo de carbono electrofílico desde dentro hacia afuera, como cuando un paraguas es invertido por el viento. En el producto, el nucleófilo asume la posición estereoquímica opuesta a la posición que al principio ocupaba el grupo saliente. A este resultado se le conoce como inversión de la configuración del átomo de carbono. En el caso de un átomo de carbono asimétrico, es decir, en sustratos girales, el ataque posterior o dorsal da lugar a la configuración opuesta del átomo de carbono. El desplazamiento SN2 es el ejemplo más común de una inversión de Walden. En ella, el átomo de carbono asimétrico sufre la inversión de la configuración. Se observa acá cómo si el sustrato es el S2-bromo-butano, el producto
tiene una configuración invertida. Es el R2-butanol. Bueno, en el caso en que la reacción sea del bromuro de terbutilo en idénticas condiciones, es decir, el bromuro de terbutilo se mezcla con metanol, con hidróxido de sodio y se calienta a reflujo, se obtiene el alcohol terbutilo. Esta reacción es una sustitución, ya que el hidróxido ha reemplazado al bromuro en el grupo terbutilo. Sin embargo, este proceso no tiene lugar por un mecanismo SN2. El mecanismo SN2 requiere un nucleófilo fuerte y un sustrato que no esté demasiado impedido. Una característica interesante de esta reacción es que la velocidad no depende de la concentración del metanol, del hidróxido, que es el nucleófilo. La velocidad solo depende de la concentración del sustrato, que es el bromuro de terbutilo. Este tipo de sustitución ocurre en dos pasos con un carbocatión como intermedio. Se denomina sustitución nucleofílica unimolecular porque una sola etapa, la etapa lenta, determina la velocidad de la reacción. El paso 1, el paso lento, es la etapa determinante de la velocidad de la reacción. Además, ocurre lo que se denomina racemización, que vamos a explicar en unos instantes. Entonces, en un primer paso se produce la ionización del sustrato dando el intermedio carbocatiónico y en un segundo paso ese intermedio es atacado por el nucleófilo para dar el producto en una etapa rápida. Ahí se puede observar el mecanismo de la reacción, la animación, en la cual se observa primero la salida del haluro, el grupo saliente, en este caso un cloruro, para dar el intermedio carbocatiónico. Ese carbocatión, en el cual el carbono que porta la carga positiva es planar, dado que tiene hibridación sp2, sus lóbulos vacíos de orbitales puros pueden ser atacados por el nucleófilo por un lado del plano del carbocatión como por el otro lado. Esto da lugar a lo que se denomina racemización. En este caso estamos representando la solvólisis del S3-bromo 2,3-dimetilpentano en etanol. ¿A qué se denomina solvólisis? Es aquella reacción en la cual el nucleófilo y el solvente es la misma especie. Habíamos visto cuando vimos mecanismo SN2 que este es estéreo específico. El nucleófilo ataca por la parte posterior del átomo de carbono electrofílico, dando lugar a la inversión de la configuración. Por lo contrario, la reacción SN1 no es estereoespecífica. En el mecanismo SN1, el carbocatión intermedio tiene hibridación sp2 y es plano. Un nucleófilo, en este caso el etanol, puede atacar al carbocatión desde cualquier cara. Aquí vemos la solvólisis SN1 del S3-bromo 2,3-dimetilpentano en etanol. El carbocatión es plano y aquiral.
y el ataque por ambas caras da como productos los dos enantiómeros. Tal proceso que da como productos los dos enantiómeros, independientemente de que estos se produzcan en la misma proporción o no, se conoce como racemización. El producto o bien es racémico o tiene menor pureza óptica que las sustancias iniciales. En esta figura, un nucleófilo, que es el mismo solvente del etanol, ataca al carbocatión desde la parte frontal, donde está el grupo saliente, y las moléculas que se producen muestran retención de configuración. El ataque desde la parte posterior da lugar a moléculas con inversión de configuración. La racemización es simplemente una combinación de retención e inversión. Sin embargo, cuando se produce la racemización, el producto normalmente no es completamente racémico, ya que con cierta frecuencia hay más inversión que retención de configuración, debido a que cuando el grupo saliente se desprende del bromuro, bloquea parcialmente la parte frontal del carbocatión. La parte posterior no está impedida, por lo que es más probable que el ataque se realice por la parte posterior. En este caso, el producto de la reacción es un éter. ¿Sí? Cuando el nucleófilo del alcohol ataca al haluro de alquilo, el producto de la reacción es un éter. Si representamos los diagramas de energía para ambos tipos de reacciones, podemos ver en un mecanismo SN1 con dos pasos, un intermedio que es el carbocatión, producto del primer paso, que es el paso lento, y reactivo del segundo paso, el más rápido. La etapa limitante de la velocidad de la reacción, la primera etapa, es endotérmica y está determinada por los efectos electrónicos que permiten estabilizar al carbocatión. Podemos observar la existencia de dos estados de transición. Un estado de transición para la etapa lenta y otro estado de transición para la etapa rápida. En el caso de un mecanismo SN2, tenemos una sola curva porque es una reacción que se lleva a cabo en un paso. El estado de transición está caracterizado por efectos estéricos que afectan su estabilización.